Sí. Bueno, bienvenidos a esta historia que voy a compartir con ustedes. Voy a compartir la historia de cómo llegué a entender y compartir cómo funciona el desdoblamiento del tiempo como una ley física aplicada al ser. El científico Jean-Pierre Garnier Mallet esboza esta teoría en el marco del fundamento del sistema planetario. Eso es en el año 98, después 99, 2000, 2001, en 4 artículos muy importantes de una revista de un señor Dubois. Y bueno, es validado y luego premiado por validar esta ley en la física, el Instituto Americano de Física, en sus publicaciones en el año 2006. Pero les voy a contar cómo se llegó a esto, Y se llegó como por casualidad, como por accidente, de alguna manera, queriendo sin querer. En el año 2012 me preparaba para ir al evento de Cusco de biodescodificación que brindaba Enrique Corbera. Y justo antes de ir había salido online un video que hablaba del desdoblamiento del tiempo. Y este video, bueno, fue visto antes de este evento. Durante este evento salió online un segundo video. Transcurrieron en Cusco 10 días y en el último día se habló del transgeneracional. El transgeneracional termina con un duelo y ya para ese entonces, con esos 10 días intensos, se había movido mucha carga, ¿no? Estaba como desplegada en el ambiente muchísima carga de, obviamente, mi árbol y el de todos los que estaban ahí. Y entonces se me ocurrió esa maravillosa idea de darle el duelo al doble. Esto fue intuitivo y fue un gran acierto por lo que ahora les voy a contar. En el viaje de retorno de este evento, tengo todas las informaciones que tienen que ver con el entramado de cómo los conflictos de ese árbol transgeneracional afectaban a mi papá, a mi abuela, a mí y a mi hermana. Se develan un montón de cosas que no estaban que para nada en acceso a mi conocimiento. Esas cosas se confirman cuando llego a la casa, a encontrarme con mi madre, y luego la fuerte intuición de que todas las respuestas están en el futuro. Esa fuerte intuición me hizo ver directamente a Garnier, y por esas cosas de la vida, a Garnier lo entendí muy rápidamente y aplico el sueño paradoxal. Al tercer día de aplicar el sueño paradoxal, en el sueño se resuelve toda esa conflictiva que yo había visto en el viaje de retorno de Cusco a Córdoba, Argentina. Bueno, a partir de ahí se empiezan a desencadenar un montón de sucesos que tienen que ver con mi hermana y también con un ping-pong que se empieza a desarrollar de manera espontánea con esto que Garnier llama el doble. Y bueno, de ahí en más fue una catarata de entendimiento y de evolución acerca de lo que es el desdoblamiento. O sea, el punto de partida fue la resolución de una conflictiva familiar o transgeneracional, pero ese fue solo el punto de partida. A partir de ahí el entendimiento no cesó, y esto estamos hablando de septiembre, y ahora estamos en junio de 2013, son 9 meses. 9 meses son 7 cuarentenas. Y justamente estas 7 cuarentenas hacen que ya haya madurado un entendimiento del desdoblamiento aplicado al ser. Esto es tan importante que no puede quedar en manos de una persona. Una de las cosas más importantes que quiero compartir es que la ley del desdoblamiento del tiempo es una ley de carácter universal.
Universal significa que es una versión de todos los elementos esenciales, una versión coherente de todos los elementos. O sea, una verdad universal es absolutamente inclusiva. No hay nada que quede fuera, ¿sí? Entonces, como es una ley universal, no puede ser propiedad de nadie. Más allá que el señor Garnier, y el agradecimiento va a ser grandísimo, profundísimo, pero no le pertenece a nadie, porque es una ley de carácter universal, por esto mismo. Y va a marcar un cambio muy grande en nuestra historia, y principalmente en la ciencia, ¿sí? Porque este es el último eslabón de una ciencia donde las referencias están afuera. La ley de desdoblamiento del tiempo nos va a inducir, si la aplicamos en forma correcta, a un sistema de autorreferencia. Nos va a llevar de camino de regreso a la esencia. La esencia, o llamémosle mismo origen de este universo. Bueno, esto es lo que voy a compartir con ustedes en profundidad. Yo sé que por internet recorren muchas versiones de lo que es el doble, y pedirle al doble tal cosa y pedirle al doble tal otra, o hacerlo de esta manera para que te funcione, o hacerlo de esta otra. Bueno, la primera cosa que quisiera dejar bien claro es que esta es una ley que nos reconecta a la lógica universal. Lo que queda al desnudo es cómo funciona la lógica del origen. Es demasiado grande, es demasiado importante, es absolutamente inclusivo. No queda nada fuera. Y cuando aplicamos esto al ser, obviamente nos encontramos con que la iluminación finalmente va a ser un proceso físico. No es un proceso místico o de puras ilusiones o que va a venir alguien con una varita, no. Es un proceso absolutamente físico, natural y que tiene una lógica. Lo que vamos a tener con la ley del desdoblamiento del tiempo es el acceso a esta lógica del origen. A esta séptima cuarentena he llegado con una metodología para la aplicación práctica de esta ley. Una aplicación que tiene que ver con el ser, para que el ser se reencuentre con su esencia. Acá detrás mío tengo las mamushkas, estas famosas muñecas rusas. Tiene mucho que ver con lo que van a aprender a través de estos videos. Esto que les voy a dar, no quiero que esté en manos de nadie, porque quiero que esté en manos de todos. Es algo demasiado importante para que sea propiedad de alguien. Nadie puede ser dueño de esto. Nadie puede adueñarse del camino de retorno a la esencia. Es algo que, a partir de este momento, va a pertenecer a la humanidad, como siempre ha sido, ¿no? Porque el origen se ha filtrado. El origen se ha filtrado a través de todas nuestras distorsiones, de nuestros propósitos parciales, se ha filtrado y ha llegado a donde tenía que llegar. Así que eso es lo que en principio, esta introducción, les quiero compartir. Obviamente que las personas, gracias también a todas las personas que desde septiembre hasta ahora me han acompañado para poder brindar este mensaje. Si en algún momento, si en alguna cuarentena yo hubiera cortado el hecho de explicarle a la gente el desdoblamiento, es tan grande el nivel de nitidez que cuarentena tras cuarentena se fue incrementando, que por momentos era como un vértigo de no saber cómo comunicarme con las demás gente, ¿no? Pero bueno, gracias a este encuentro constante, estas personas que siempre han estado cerca en estas instancias, es que hemos llegado ahora al desarrollo de esta metodología. La metodología aparece para que justamente ayudar a las personas a que tengan
la misma percepción. Una cosa importantísima, ¿para qué nos sirve la ley del desdoblamiento del tiempo? Para corregir la percepción. Es una ley que cuando la aplicamos en forma correcta, corrige nuestra percepción. Y si somos observadores en un campo cuántico, corregir la percepción lo es todo. Así que es absolutamente importante. Nos volvemos íntegros y autorreferentes. Esto es parte que voy a desarrollar cuando lo que estoy haciendo es una introducción para abrir a una seguidilla de videos que van a tener más o menos alrededor de 1 hora de duración, donde les voy a dar todo este conocimiento y cómo aplicarlo. Obviamente que las personas que les resuene enormemente serán las que se acerquen a recibirlo en forma directa como un entrenamiento de esta calibración. Es una calibración, desde ya les aviso, ultra fina. Acá los detalles cambian totalmente los resultados. Entonces, no es algo superficial. No es algo superficial. El desdoblamiento del tiempo no es algo superficial. No es para ver que me vaya mejor en mi negocio o para ver que me vaya mejor en mi casa, o no es para eso. Es para algo demasiado más grande y demasiado más importante. Entonces eso es lo que voy a compartirles de raíz, y esto justamente va a dar nacimiento a toda una fundación para impulsar esta ciencia. Obviamente el agradecimiento eterno a Garnier por haber hecho lo que ha hecho, y su misión la ha cumplido brillantemente, ha brindado al mundo el entendimiento del universo, y ahora lo vamos a aplicar nosotros a nuestra vida al ser. Así que es algo mucho más grande que una ley física nueva, es mucho más, muchísimo más. Y eso lo vamos a descubrir, y vamos a descubrir también que nosotros nos vamos a encontrar con nuestro original, más allá de que con nuestro doble nos vamos a encontrar con nuestro ser original. Y nuestro ser original tiene un aporte original. Y cuando nosotros entramos en contacto con ese aporte original, pasa algo maravilloso, porque la suma de nuestro aporte puesto al lado del aporte de otro es muchísimo más grande todavía. ¿Sí? Y esto lo que van a ver con el aporte mío, lo van a ver con el aporte que ha hecho Hammer, lo van a poner con el aporte que ha hecho Corbera, y bueno, y todos los que están, y que de alguna manera al no entenderlo, se están peleando los unos con los otros a ver de quién es el entendimiento. El desdoblamiento del tiempo termina con esa lucha, porque entendemos que todos tenemos un aporte que es original, y que esta ley, que es absolutamente inclusiva, hace que nuestro aporte, cuando se junta con el del otro, ambos superan enormemente juntos lo que eran separados. Así que bueno, esta es la primera parte, es la introducción, y bienvenidos nuevamente. Bueno, muy bien, ahora ya vamos a comenzar. Vamos a comenzar explicando qué es lo que pasó en Cusco. Lo que pasó en Cusco, y vamos a aplicar el aporte de lo que Hammer, fundamentalmente un aporte importantísimo, ha realizado. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, Hammer hace un aporte explicando cómo es que los conflictos que nosotros tenemos son traducidos a un idioma biológico, son traducidos a conflictos biológicos. Esto le llaman inconsciente biológico. Aquí vamos a utilizar otro término. Vamos a utilizar los observadores activos del pasado. Observadores activos del máximo pasado. O sea, una de las cosas más importantes de la ley de desdoblamiento del tiempo que nos enseña es que el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente. Yo sé que esto lo habrán escuchado,
pero es muy difícil de asimilarlo cuando nosotros venimos de un concepto totalmente lineal, que el futuro no existe, que nosotros podemos, todo existe simultáneamente. Lo único que pasa es que hay futuros que son suicidas y otros que terminan con nuestra iluminación. Esa es la única diferencia, pero existen simultáneamente. Todas las posibilidades existen simultáneamente. Entonces, esto que rompe nuestra mente lineal, ya lo vamos a ir entendiendo, no nos preocupemos por entenderlo todo tan rápido, pero sí, ¿qué es lo que ha hecho Hammer? Ha activado, o sea, ha creado un puente de comunicación entre nuestro consciente presente y nuestros observadores del pasado más remoto. Del pasado más remoto, porque estamos hablando del observador del máximo pasado, cuando comienza la vida en la Tierra. Cuando comienza la vida en la Tierra, se empieza a desarrollar una serie de conflictos que simplemente tienen que ver con mantenerse vivo, tan sencillo como eso. Entonces, estos conflictos con mantenerse vivo son los conflictos de la primera etapa, los conflictos que tienen que ver con la supervivencia básica. Luego se activa el otro observador que tiene que ver con la segunda etapa, con la tercera etapa, con la cuarta etapa. Estos observadores nosotros le vamos a llamar observadores del pasado, ¿sí? Al haber creado con nosotros un puente de comunicación con estos observadores y plantear el tema del desdoblamiento, nosotros estamos activando los observadores de la línea del futuro. Acá viene el tema. Si nosotros hemos activado a los observadores del máximo pasado y con nombrar la ley del desdoblamiento activamos a los observadores del máximo futuro. Simplemente porque hay una simetría. Si es el principio de la vida en la Tierra, va a ser el mejor futuro de la vida en la Tierra. Porque simplemente hay una simetría. Para poder ser coherente y consistente con esa simetría, lo único que tengo que hacer es hallarme en el punto cero. Si yo me hallo en un punto cero totalmente neutro, y esto es lo que hice mágicamente al decir, bueno, yo no me ocupo de este tema, se ocupa el doble, y dejar de interrumpir del lugar donde están los conflictos al lugar donde están las soluciones. Entonces yo no interrumpo y los conflictos y las soluciones se encuentran. Esto lo que ocurrió en Cusco fue una alineación de los observadores del máximo pasado y los observadores del máximo futuro en un plano físico. Y esto, al estar cero en el presente, uno muta al otro. Esto así de simple y así de sencillo. En ese evento hubieron manifestaciones de esto, siempre las hay, cuando hablamos del desdoblamiento, siempre hay como señales en nuestro entorno que están todo el tiempo confirmando esto. De hecho, lo que se recaudó de lo que las personas aportaron para darle las propinas a las personas que contribuyeron a la existencia física del evento, sumó 333 euros. Y lo que aportamos todas las personas que estábamos ahí para hacer un siguiente nivel en el CP2 o CP3, sumó 666 euros. Esto es una alineación de lo que vendría a representar la energía gravitatoria, que está como el basamento físico, la energía gravitatoria, la experiencia, 333, que tiene que ver con esta energía gravitatoria que está en la ley, ¿no? Y la antimateria, que tiene que ver con los propósitos que tenían las personas de seguir avanzando en este entendimiento. En fin, estas energías se alinearon al igual que se alinearon los observadores. Simplemente al poder estar cero en el medio, uno inhibe al otro. ¿Y qué es lo primero que ocurre? ¿Cuál es la primera señal o el primer síntoma cuando uno pone en contacto, o sea, activa a los observadores del pasado y activa a los observadores del futuro y se pone neutro en el presente?
lo primero que ocurre es que se elimina lo que es el sufrimiento o la sensación de paz que viene con respecto al pasado. Esta es la primera instancia. Hay como una desconexión de todos los estados que tienen que ver con la distorsión. Ya vamos a entender mucho mejor, por qué se da esto, pero bueno, en un principio y para seguir la explicación desde lo que ha ocurrido, bueno, esto es lo que ha ocurrido. Por eso, mientras Hammer podría pensar que hace un aporte a la nueva medicina del futuro, en realidad hace un aporte mucho más grande y más valioso que ese. La biodescodificación, ahora bioneuroemoción, puede decir, bueno, resolver un síntoma físico de una persona, bueno, pero este aporte es mucho más importante que eso. Y lo mismo Garnier, tener una ley física que explica, que justifica la constante cosmológica y justifica la distancia de los planetas y, en fin, esas correcciones que se han hecho a nivel astrofísico, este aporte supera ampliamente también eso. O sea que vamos a ver cómo la suma de las partes es mucho más que cada una de ellas individualmente. Esto va a ser una constante a partir de ahora y la ley lo deja de manifiesto de una manera muy clara. Bueno, así que una vez que ya expliqué esto y quedó validado cómo es que llegamos acá, vamos a comenzar entonces con lo que es el desarrollo de esto. Y acá sí viene donde me voy a despegar de la sugerencia de Garnier. La sugerencia de Garnier tiene que ver con contactar al doble. Y yo lo que les voy a presentar tiene que ver con algo que va más allá del doble, ¿sí? Que tiene que ver con el original. Garnier muestra sus gráficos siempre en forma circular. Yo le voy a mostrar el desdoblamiento con los ejes que conforman esos círculos. Nuestra alineación está viniendo desde la experiencia. Lo de Garnier viene desde el origen y por eso sus maneras de mostrarlo siempre van a ser como con círculos. En cambio, nosotros estamos desde las experiencias lineales, así que lo principal que nosotros tenemos que tomar para poder crear, para poder retornar a esa conciencia que es esférica, tenemos que hacer una alineación de los ejes. Y aquí es donde vamos a usar nuestro principal recurso. Ustedes se acordarán seguramente que en la escuela, porque en la escuela primaria también, por lo menos antes, hacíamos representaciones en el eje Y y en el eje X. También las hacíamos en el secundario, después hacíamos las funciones de las rectas. Bueno, vamos a tomar estas informaciones, vamos a tomar estos dos ejes que van a ser fundamentales en la metodología. Vamos a tomar al eje Y como el eje del ser, el eje del ser original, o sea, es la trayectoria de la esencia yéndose de viaje en un sueño muy profundo, que lo que le va a hacer encontrar es el por qué es como es, ¿sí? Y por qué no es otra cosa. Y vamos a tomar al eje X como el eje de la experiencia que se despliega dentro de ese sueño de la esencia, ¿sí? Es un viaje de la esencia que luego despliega un abanico de posibilidades. Muchas veces cuando explico el desdoblamiento del tiempo, digo, es como si fuera una especie de lupa. Una especie de lupa ¿para qué usamos nosotros una lupa? Cuando queremos encontrar el fundamento de algo que es demasiado pequeño y lo queremos conocer más claro, más profundo, entonces le aplicamos una lupa. ¿Sí? Y esa lupa lo que va a hacer es ampliar nuestra visión
Y las cosas que estaban juntitas, las vemos separadas, las vemos claramente. Entonces, ahora vamos a ver eso, cómo el desdoblamiento es ver separado lo que siempre estuvo todo junto. Vamos a ver nuestra existencia por un lado y el propósito por otro, y ese despliegue va a ser el despliegue del eje X. Pero esto va a ser un despliegue virtual, porque la verdad de la milanesa es que todo está unido. Entonces, lo vamos a ver separado simplemente para entenderlo mejor. Y es por eso que la ley del desdoblamiento del tiempo lo que hace es corregir nuestra percepción. Bueno, ya explicamos los ejes. Ahora me remontaría más y más atrás en el inicio de este desdoblamiento. O sea, desde dónde viene esta ley, ¿no? Definimos universos. La primera forma que a mí me gusta comenzar es definir universo como una versión de la vida, una versión de la vida que pone en coherencia todos los elementos. Como dijimos en la introducción, es una versión que pone a todos los elementos juntos en armonía, en coherencia. Y acá nosotros podríamos decir que este universo es una construcción en frecuencias de luz. Y nosotros, como la experiencia más vívida que tenemos a nuestro alcance es cuando la luz se desdobla en un arco iris, ¿no? Qué bueno, 7 colores, el sonido 7 notas. Bueno, hay algo que se está expresando y se desdobla en 7. Entonces el desdoblamiento tiene estas 7 frecuencias. Bueno, estas 7 frecuencias, vamos a imaginarnos que el observador inicial, vamos a llamarle observador inicial para usar una terminología que no tenga carga, ¿sí? Porque la palabra Dios es un nombre genérico. Entonces, como gato, como perro, como chancho, Dios es un nombre genérico. Entonces, si nosotros decimos a ese primer observador que tiene una versión de todos los elementos esenciales en armonía y coherencia, bueno, bien, ahí podemos estar todos de acuerdo de una manera lógica, de una manera coherente. Entonces, este observador inicial tenía esta versión podríamos decir, en su interior o de una manera potencial, y en un momento determinado elige manifestar esto. O sea que dona su energía para manifestar ese propósito. Ese propósito es aquello que mantiene todo unido coherentemente. Entonces, la energía viene luego de que eso existe. Y esa energía pone de manifiesto la creación, ¿sí? O sea que la creación va a ser la energía más el propósito, totalmente unidos. En física cuántica lo más importante, así como para hacer una torta necesitamos harina, huevos, azúcar, bueno, para hacer una realidad necesitamos energía e información. Energía que se colapsa con una información. Y esa información le da un formato a esa energía y ahí nace lo que nos llamamos la materia. Entonces, esa realidad tiene una parte de existencia y una parte de propósito. La parte de existencia es la parte energética y la parte de propósito es la parte de información. La unión de estas dos cosas construye lo que sería el paradigma original, que es esa versión coherente. Aquí el pasado, el presente y el futuro no existe un solo tiempo, porque las preguntas y las respuestas, la existencia y el propósito, están unidos en un paradigma original. Y aquello que mantiene unida a una realidad es esa energía que todos llamamos la energía primigenia o el amor, ¿no? Es la fuerza que mantiene unidas las cosas. Muy bien, llegamos a este punto
Y fíjense, el propósito existía antes. La existencia es una manifestación de ese propósito, una puesta en escena de todo ese propósito. Viene después. Pero les voy a hacer un pequeño teatrito, haciéndolos imaginar a ese observador inicial que tiene su propósito, despliega la existencia, pero ahora me voy a colocar en la posición de uno de los elementos que surgen de ese observador inicial. En este caso, como estamos hablando del arco iris, me voy a poner en el caso de ¡oh! Existo y después resulta que me miro y soy amarillo. Y encima sé que soy amarillo porque me comparo con el otro que es verde, y me comparo con el otro que es rojo, y me comparo con el otro que es azul, ¿no? Y entonces ahí me doy cuenta que, la pucha, soy el más clarito. ¿Cómo puede ser esto? Entonces, en este observador inicial seguramente que había una razón para que un color existiera clarito y otro oscuro, para que una nota musical existiera grave y otra aguda, porque tiene una visión de la totalidad del conjunto. Pero si yo tengo una visión parcial y soy uno de esos atributos, y empiezo a ver que el azul me hace una línea y a mí se me nota, y yo le hago una línea al azul y no se le nota mucho, y me puedo llegar a pensar de que capaz yo sería feliz no siendo tan clarito, ¿no? Quizás el azul piensa que es muy oscuro y también quisiera ser más clarito, o una nota grave quisiera ser más aguda para ver qué se siente. Imagínense ustedes un universo, cómo sería si todos los colores, si todos los números y si todas las notas estuvieran desconformes con su rol, con su verdadera esencia. Ese universo sonaría bastante feo. Bueno, eso se llama desdoblamiento. Cuando ¿no sería mejor yo, no sería más feliz si fuera de otra manera? Y entonces esta es esa pregunta mágica del no saber el propósito que tiene ser quien uno es o qué esencia tiene. Entonces la esencia inquieta por irse a descubrir cómo sería no ser ella misma, es lo que la hace caer en este sueño profundo. Sueña e imagina ser otra cosa. Entonces, sueña la esencia y despliega un imaginario de cómo sería no ser ella misma. Entonces se aplica una distorsión. Y en el sueño la experimenta y después, luego, balance. Cuando ya esa experiencia acumuló una carga, porque ¿qué sería la carga gravitatoria? Es la energía que se filtra con una distorsión. Entonces eso genera una carga gravitatoria. Cuando ya sentimos como que esa carga ya está, ya está muy cargada la carga, entonces decimos, ¿qué hacemos con eso? Y acá viene el gran cambio. El gran cambio que tiene que ver con esta gran apertura temporal. Este momento que estamos transitando y del que tanto se habla, tiene que ver con un momento donde es un momento para retornar a la fuente. Es un momento donde todos los planos y las dimensiones se unifican. Entonces es donde nosotros que estamos en la punta más lejana, tenemos que reconocer el origen. En vez de seguir yendo en las distorsiones, creando experiencias que van a generar una carga, bueno, ahora vamos a cambiar la ruta y vamos a empezar a referenciarnos en nuestro origen, a referenciarnos en nuestra esencia, que es lo mismo que referenciarnos en nuestro propósito. El propósito va a ser todas las mejores respuestas para nuestra existencia, que siempre han existido, simplemente que tenía esa parte vedada para acumular por mí mismo la experiencia de cómo sería no ser, de cómo sería ser diferente. Entonces, como ya acumulé mucha experiencia,
y ahora ya me viene sonando lindo eso de que lo bueno está dentro, en vez de siempre que lo bueno está afuera, cambiamos la ruta. Esta es una sensación interna. Nadie le puede decir a nadie que retorne a la fuente. Nadie le puede decir a nadie que retorne a la esencia. Esto es algo que simplemente se siente. Llega un momento que empezamos a intuir, o sea, el ser empieza a intuir que ese pasado que viene llevando y en el cual se viene referenciando, es como que empieza a sonar repetido, ¿no? Como diciendo, bueno, pero esto yo ya lo viví, pero esto, o sea, llega un momento que nosotros vemos cuando un niño pequeño, por ejemplo, está mirando Barney y sus amigos, y siempre canta la misma canción y siempre se ríe el niño pequeño de las mismas cosas que hace el Barney, y una y otra vez, y se vuelve a sonreír como si fuera la primera vez. Pero después vienen las 4 de la tarde y viene la mamá que mira la novela, y en la novela pasa lo mismo que en la novela anterior, que el año pasado hubo otra novela y que también pasaba lo mismo, y la mamá se sigue divirtiendo en la misma novela, que siempre sigue pasando lo mismo. Después viene el papá y entonces pone un partido que siempre pasa lo mismo que en el partido anterior, que siempre pasaba lo mismo que en el anterior. Después alquilamos una película en el video que resulta que la trama siempre es igual, porque siempre pasa lo mismo, y llega un punto que la vida empieza a ser una hilera de repeticiones, y algo adentro dice, pero esto ya lo viviste, ¿no? Pero es como que nos tenemos que hacer los divertidos y como que eso nos gusta mucho. Pero algo adentro dice, esto ya lo viví, ¿no? Imagínense, el viaje, si uno se va del origen y va a descubrir algo desconocido, no le importa por dónde va a empezar a descubrir lo desconocido, porque es desconocido. Entonces, si yo voy a conocer un bosque, me va a dar lo mismo esta parte del bosque que esta otra parte del bosque que esta otra parte del bosque, porque no conozco ninguna parte del bosque. Pero ¿qué pasa cuando yo me empiezo a encontrar en el bosque con un lugar y después quiero volver y me vuelvo a encontrar con el mismo lugar y camino mucho, mucho, mucho y me vuelvo a encontrar con el mismo lugar? Digo, pero este lugar yo ya lo conozco. Nos damos cuenta que estamos atrapados en experiencias repetitivas. Entonces, no es lo mismo cuando yo me voy al origen y puedo ir por cualquier lado, que cuando yo quiero retornar, necesito una ruta. ¿Sí? Es acá donde el desdoblamiento del tiempo, la ley del desdoblamiento del tiempo, nos va a ayudar enormemente, ¿sí? Porque nos rescata de esos patrones repetitivos, nos referencia a los observadores que retornan a la fuente y que tienen todas las ecuaciones de todas las distorsiones que tienen los observadores del pasado. Y acá es muy importante esto porque, fíjense, me voy de la esencia. Donde tengo todo en el paradigma original, tengo todo, absolutamente todo, ¿sí? La verdad puesta de manifiesto y lo tengo todo. Pero sin embargo empiezo a sentir que si yo salgo de las cosas como son, salgo de ese placer porque las cosas sean lo que son, y me empiezo a preguntar si no me daría placer ser otra cosa que no fuera yo mismo. Esta pregunta pone en movimiento una energía donde se distorsiona ese principio del placer. Esta pregunta es, ¿y no me diera placer a mí si las cosas no fueran así? ¿Sí? Entonces la creación que yo voy a hacer, a desarrollar, ya no es con conciencia, sino va a ser una creación con una distorsión, simplemente para ver cómo sería. Entonces, ahí es donde, quebrado el principio de placer, que es el placer por la pureza, el placer porque las cosas sean lo que son, el placer con la distorsión incluida. Entonces voy a experimentar todas esas distorsiones. Cuando me voy, pienso que afuera va a estar lo mejor.
de afuera está lo bueno, voy a salir a explorar todas las posibilidades, es esa esencia inquieta por irse a explorar. Esa esencia inquieta está entrando en el desdoblamiento. Entonces, nosotros ahora ya hemos recorrido todas esas posibilidades y en ese bosque de todas las posibilidades estamos perdidos porque encima estamos dando vueltas en círculos. No podemos volver. Entonces ese volver ahora se vuelve súper importante. La metodología nos va a guiar a que activemos los observadores que retornan al origen. Entonces, cuando nosotros la aplicamos correctamente, vamos a estar en la frecuencia más lenta de la experiencia física, pero retornando a la frecuencia más alta, a la vibración más alta de ese plano. Entonces esto va a hacer que yo entre en una espiral, en un proceso de espiral. En ese proceso de espiral la frecuencia va a ser cada vez más rápida, pero yo voy a estar vinculándome siempre a los observadores que retornan a la fuente. El camino, o sea, el gran cambio que el desdoblamiento del tiempo nos aporta es que ahora tenemos una referencia. Con la ley de la relatividad, decíamos, esta experiencia es relativa a esta otra, y esta otra es relativa a aquella, y esta es relativa. Y siempre vamos acumulando experiencias de un polo positivo, un polo negativo, un polo positivo, otro polo negativo, y caemos en programas repetitivos que nos mantienen atrapados en experiencias circulares, porque no tenemos activados los observadores que retornan a la fuente. Entonces, siempre nos estamos referenciando al pasado. Queremos ir para adelante, pero en realidad repetimos lo mismo. Si nosotros vamos a desplegar lo que Hammer enseña, muy, la verdad que maravillosamente bien, es esto. Fíjense lo que le pasa a la ameba, o podríamos poner alfa, principio de la vida en la Tierra. Porque lo bueno está afuera, y resulta que lo bueno está afuera. Ok, necesita el aire para respirar y está afuera. Y tiene que respirar porque lo bueno está afuera, se lo tiene que meter adentro. Bravo. Tiene que beber, el agua está afuera y tiene que beber. Lo bueno está afuera, el agua está afuera. Esa idea de la esencia, que lo bueno está afuera, se le volvió realidad. Entonces, la sobrevivencia, la supervivencia se le volvió un esfuerzo. Porque en el paradigma original no había esfuerzo, porque todo estaba dentro y todo estaba dado. Entonces pasa a tener una experiencia donde lo bueno está afuera, entonces necesita comer y la comida está afuera y la tiene que salir a buscar. Claro, lo bueno está afuera, necesitas comida y está afuera. En la etapa de protección necesitamos, la esencia mira los peligros y mira para afuera, y estamos mirando para afuera a ver dónde están los peligros, entonces claro, los peligros aparecen. Y entonces, en la etapa donde vamos bueno, ya sobrevivimos, ya estamos protegidos, ahora vamos a ver qué es lo que hacemos, y tengo que compararme con los demás, y tengo que competir para valorarme para la lucha o no. Fíjense que la valoración siempre va a ser respecto de algo que está afuera, porque si no, sería aceptación. Aceptación y ya está. En cambio, si yo me tengo que valorar es porque me tengo que comparar y me tengo que competir. Entonces empiezo, ese es más rápido, yo soy más lento, ese es más alto y yo soy más bajo, ese corre más rápido, yo corro más lento, o yo corro más rápido y entonces lo voy a cazar y ese va a ser mi cena, o yo voy a hacer la cena de ese y tengo que buscar otra idea. En fin, la supervivencia y toda la naturaleza del desdoblamiento tiene que ver con esta idea muy insistente de estar siempre en el afuera, proyectándonos, comparándonos, sobreviviendo. Nadie sabe para qué, ¿eh? Nadie sabe para qué. La ameba viene a vivir y solamente no tiene propósito
y su propósito se vuelve seguir viviendo, entonces su paradigma va a ser de supervivencia, porque no tiene propósito. El propósito ha quedado en la otra punta, justamente. Entonces, eso es el famoso error original, alias pecado original. ¿Sí? El error original de que todo está afuera. Es un error, es una distorsión, y esa es la distorsión original. Si nosotros nos alineamos al observador que tiene la distorsión original y nos ponemos en el punto cero, vamos a encontrar del otro lado al observador que tiene el propósito para esa existencia. Y eso va a eliminar ese error original. Entonces, nuestra vida se vuelve una vida de retorno a la esencia, se vuelve una vida de retorno al propósito. Fíjense que si nuestra referencia es el pasado, nuestro paradigma siempre va a ser de supervivencia. Siempre va a ser un paradigma en distorsión. Si nosotros cambiamos la ruta y nos empezamos a referenciar en el observador de nuestro mejor futuro o de nuestro propósito original, vamos a encontrar la vibración más alta de este plano. Esa vibración más alta de este plano nos va a hacer enganchar con una vibración más alta en el segundo y con una vibración más alta en el tercero. ¿Por qué la vibración más alta? Porque el futuro siempre va a ser el más veloz. Siempre va a ser el más veloz y el pasado va a ser el más denso, el más lento, el que tiene mayor distorsión. Entonces, simplemente estando en el presente, tengo que dejar de referenciarme en el error del pasado para referenciarme en el que retorna a la fuente. Este va a ser mucho más rápido, ¿sí? Por eso cuando yo me proyecto al futuro, la proyección, ¿dónde está? La cámara está acá y la cinta está atrás. Y lo que va a aparecer adelante es lo que está atrás. Pero ¿qué pasa si yo me proyecto, si yo me referencio en el propósito? El ciclo va a correr al revés. Yo no puedo ir al futuro porque el futuro al que voy a ir es un futuro suicida. Mi mejor futuro ya existe y es tanto más veloz que mi presente que lo único que necesito es decirle que me venga a buscar. Nada más. Entonces, en nuestro presente lo que vamos a hacer es vivir en la anticipación. Nuestro mejor futuro ya existe y simplemente porque nosotros le brindamos pasado como combustible, porque toda esa carga, cuando nosotros dejamos de habitar el pasado se vuelve un combustible. Y la referencia es el futuro y el combustible es el pasado. Entonces, el futuro tiene la dirección correcta y el pasado tiene la fuerza. O sea que mi evolución se va a acelerar impresionantemente. Y simplemente porque yo cambio la ruta, cambio la referencia. Este es un gran cambio para la humanidad en este momento. Si yo me referencio en el pasado, el futuro se ve oscuro, incierto, peligroso, atemorizante. En cambio, si yo me referencio en un futuro absolutamente brillante y lleno de propósito, mi pasado se va a estar licuando permanentemente y va a estar cambiando permanentemente, porque lo que va a estar cambiando es la lógica que lo mantiene unido. Voy a estar eliminando las distorsiones de los observadores de la línea del pasado. Entonces, el pasado va a entrar en descomposición. Esto es el trabajo que tenemos que hacer ahora para quedar que nuestro propósito del futuro, que es nuestro mejor futuro, sea igual al propósito del presente y tenemos que llevar la equivalencia al propósito del pasado.
Cuando nosotros tenemos esta equivalencia, como si fuera una ecuación que se iguala a través del presente, ese es el famoso final de los tiempos. Cuando el propósito, que siempre ha existido, pero que va a la mayor velocidad de esta apertura temporal, empezamos a aceptarlo. Es cuando nosotros empezamos a aceptar que tenemos una ruta. Y esa ruta ya existe. Es la mejor ruta para nuestra existencia. Hemos cargado, la experiencia es como un tanque de combustible. Lo que va a suceder ahora es que cuando convergen estos tiempos, mi pasado es mi combustible. Y entonces va a ser el combustible de mi propia iluminación. Si yo puedo hacer esta derivación, si yo puedo hacer la derivación correcta en el momento correcto y encontrarme con mi propósito, mi pasado se disuelve y se va a convertir en mi combustible. Ese combustible lo va a gestionar en mi futuro, mi mejor futuro, y eso va a ser el brillo en el centro. Porque nos vamos a terminar dando cuenta que no brillamos simple y sencillamente porque estamos desdoblados. Entonces, cuando nosotros empezamos a conciliar esto, estamos preparándole nuestro cuerpo físico para que nuestro ser original venga a habitarlo. Lo primero que tenemos que hacer es cambiarle la lógica a este cuerpo, cambiarle la lógica de la distorsión por la lógica del propósito. Esto lo hacemos con la metodología Maravillosamente Bien. La primera cosa que pasa es estar en paz, una enorme paz con el pasado. La segunda cosa que pasa es entrar en una vibración mucho más feliz, mucho más autorreferenciada. No buscamos más la aprobación afuera y empezamos a vibrar de una manera muy particular, en resonancia con el propósito. Tercer paso, muta la realidad. Pero para eso tenemos que hacer el primer paso. Para eso tenemos que, nunca vamos a mutar una realidad cuando tenemos una carga de sufrimiento. Imposible, no hay forma. Entonces, primera cosa, salimos del sufrimiento. Y esto se hace muy fácil. Aplicando correctamente la ley de desdoblamiento, es muy difícil conectar con una experiencia dolorosa del pasado. Es prácticamente, diría yo, imposible. Todo cambia totalmente de lugar, porque la lógica que mantenía unido a esa distorsión se ha transformado en otra cosa. Entonces ya cada una de las experiencias conocemos su propósito. Entonces simplemente al tener esta conciencia deja de doler, punto y aparte. Y esto no es que me ha pasado a mí, le ha pasado a muchísimas personas que conozco y que están aplicando esto en forma correcta. Así que simplemente, bueno, los invito a tener esta posibilidad y a través de la metodología lo iremos descubriendo paso por paso en este camino, porque bueno, ya como les digo, esto pasa a ser a partir de ahora un patrimonio de la humanidad. Así que todo el mundo, si decide, si vuelve o si se queda, pero el camino va a estar abierto, va a ser transitable, va a ser absolutamente lógico, vamos a estar usando los dos hemisferios todo el tiempo, vamos a puentear lo que es el cuerpo calloso. Otra cosa importante, que no necesitamos operar a través de creencias. Las creencias no son necesarias. No son necesarias. Las creencias son elecciones hechas en un tiempo pasado y vaya a saber por quién. Entonces, ¿por qué razón no vamos a poder elegir algo en el presente? ¿Por qué razón vamos a estar comparando lo que ocurre con lo que debería ocurrir? Simplemente lo que va a hacer es estorbarnos la posibilidad de cambiar. Entonces, las creencias
es una forma de operar que no tiene ningún sentido, solamente ser títeres de programas o de grandes manipuladores, nada más, las creencias no sirven para nada. Las podemos prescindir totalmente de ellas, simplemente es una cuestión de referencia, nada más. Entonces esto tiene que ver con una manera de operar con la referencia al pasado. Cuando uno suelta esa identidad, que es una identidad totalmente virtual, y toma la identidad de ese eje Y en el punto cero, Y en el punto cero, ¿qué palabra se forma? Palabra yo, ¿cierto? Y en el punto cero. Bueno, entonces ahí se dan cuenta que es una manera muy limpia de definir lo que es la palabra yo. Es el eje del ser en el punto cero. Que por lo que les he contado hasta ahora, ya saben lo que es capaz de hacer. Es mutar el máximo pasado con el máximo futuro. Así que ahora entienden por qué estar en el presente es tan importante. Tanta gente lo ha dicho, tantos maestros han hablado de esto, con metáforas, bueno, ahora lo entendemos desde la física. Y desde la física, como hay una lógica que está implicada, esto se vuelve enseñable, aprendible y aplicable. Son cualidades importantísimas que necesitamos ahora para poner en marcha este retorno a la fuente. Así que bueno, hasta acá llega esta primera parte, y ya cuando retomen el próximo video, lo que vamos a hacer es entrarle directamente a la metodología, y a través de que les vaya presentando la metodología paso a paso, van a ir entendiendo más profundo cada plano y cada frecuencia, y este flujo de tiempo cómo actúa. Pero bueno, para entrarle a la metodología hay que saber de qué se trata, así que bueno, este es el sentido de hacer este video introductorio. Espero que les haya gustado y bueno, y que puedan disfrutarlo. Gracias.